Sean bienvenidos a un nuevo video de estructuras isostáticas 1, donde calcularemos, ¿no?, la inercia U y la inercia B. Empezamos. Muy bien, entonces el primer paso, como siempre, es hacerlo en tablas, ¿no? Anotamos elementos, el área, el centroide en X y el producto, ¿no?, del área por el centroide en X y el área por el centroide en Y. Además, lo que hay que hacer el siguiente paso, pues, es dividir, ¿no?, por elementos la figura compuesta. En este caso me dieron un total de la división, ¿no?, de tres figuras, ¿no?, tres elementos. Un rectángulo y dos triángulos, ¿no? Ahora, calculamos su área de cada elemento. Sin antes calcular esa altura, ¿no? El total había sido 90 milímetros. Ahora, el área va a ser 90 por 40, 3600. Del triángulo va a ser un medio por su base de 30 y su altura de 24, ¿no? Como los dos son misma base y misma altura, pues 360. El centroide del rectángulo hace una distancia de 20 y una altura de 45. Ahora, para el elemento 2, el triángulo, va a ser 40 más un tercio de 30, ¿no? Y eso da 50. ¿Ok? Ahora en Y va a ser 24 más 27, igual un tercio, ¿no?, de 24 y 59. Para el elemento 3 lo mismo hacemos, ¿no? Va a ser igual 50 y aquí va a cambiar, ¿no? Que va a ser 27 más 2 tercios de 29, ¿no? Que es 43. Lo que prosigue es solo hacer producto, ¿no? El área por el centroide en X, el área por el centroide en Y, y así sucesivamente para cada elemento, ¿no? En esta parte ya conocemos, ¿no? En la parte de centroides se hace igual por tablas. El procedimiento viene a ser el mismo en esta parte, ¿no? Ok, ahora lo que prosigue es calcular el área, ¿no? El total del área, la sumatoria, ¿no?, del área y los productos. ¿Ok? La suma me da 4320 del área total. Ahora el producto con el área y el centroide en X, la sumatoria me da un millón, bueno, solo 108.000 nomás, ¿no? Y la otra sumatoria me da 198.720. ¿Ok? Esto ya lo tenemos. Ahora lo que prosigue es calcular, ¿no?, los centroides en X y Y. El centroide en X va a ser la sumatoria del área por el centroide en X sobre la sumatoria del área. ¿Qué va a ser, no? 108.000 milímetros cúbicos entre 4.320 milímetros cuadrados. Calculamos en la calculadora, ¿no? Y nos da 25 milímetros. En centroide en Y igual, lo mismo, ¿no? El área por el centroide en Y sobre la sumatoria del área. Igual hacemos la división en la calculadora y vamos a tener el centroide en Y, que en este caso es 46 milímetros. Ahora, ¿qué prosigue? Lo que prosigue es calcular las inercias en X y la inercia en Y. ¿Ok? Bueno, en sí esos son los datos faltantes, ¿no?, que tendría de calcular. Ya tengo el centroide en X, centroide en Y. Inercia en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a inercia x1 más inercia x2 más inercia x3. Inercia en Y va a ser inercia y1 más inercia y2 más inercia y3. Es porque son tres elementos en este caso, ¿no?, de la figura compuesta. Inercia x1 del rectángulo va a ser, ¿no?, el momento de inercia más la distancia al cuadrado por el área. Y eso, como hacer calcular directamente ese momento, puedo obtenerlo por tablas, ¿no? Aquí es importante tener la tabla, que sería 40 por, bueno, base altura al cubo sobre 12, ¿no?, para un rectángulo. Más la distancia al cuadrado, que sería eh, el centroide en Y, ¿no?, del rectángulo, por el área. Lo mismo, ¿no?, para la inercia x2. Va a ser momento de inercia x2 más distancia al cuadrado por el área. Ya, entonces anotamos, ¿no?, que va a ser directamente, ¿no?, base altura al cubo, su base es 30, altura 24.
entre 12. Bueno, entre 36 en este caso para un triángulo, ¿no? Y su centroide de la tabla estamos sacando, ¿no? Y su área directo. Por eso es importante hacer la tabla, para directo anotar, ¿no? Igual, ¿no? La inercia x3 es otro triángulo. Y aquí su centroide en y es 43, ¿no? Es 43 al cuadrado por su área de 360. Y de esta manera, ¿no? Logramos encontrar inercia x1, inercia x2 y inercia x3. ¿Ok? El resultado de inercia x1 es 9.720.000. Igual anotamos, ¿no? Para la inercia x2 y nos da un valor de 1.264.680. La inercia x3, ¿cuánto nos saldrá? Un poco menor va a salir, ¿no? Va a ser 677.160. Esos serían sus inercia x1, inercia x2 y inercia x3. Y obviamente todo está en milímetros a la cuarta, ¿no? Listo. Entonces la sumatoria de los tres me va a dar la inercia en x de la figura compuesta. Lo que hago es solo sumar los tres, ¿no? Las tres inercias. Y me da este valor, ¿no? Que es un número grande, sí. Siempre las inercias son números grandes, ¿no? E igual, ¿no? Las inercias en y igual. Los tres elementos hay que calcular para rectángulo y los dos triángulos. El mismo proceso, ¿no? Solo que va a cambiar, ¿no? Va a ser esta vez base al cubo por la altura sobre 12 para el rectángulo, ¿no? Y su centro en x por su área, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para la inercia y2 del triángulo es base al cubo por la altura sobre 36, más su centroide en x, ¿no? En este caso es por si acaso. ¿Ok? Igual, el otro lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, anotamos, ¿no? Para la inercia y1 y nos da un valor de 1.920.000, ¿no? De inercia y1. Para la inercia y2, aquí falta elevar al cuadrado, ¿no? Obviamente por fórmula, ¿no? De Steiner. Entonces, tenemos, ¿no? 918.000 y al final, igual, ¿no? 918.000. Por el tema de que sus centroides son el mismo, ¿no? Y su área igual. Y ya tenemos las inercias. Las inercias y1, y2 y y3. Lo que hago ahora es solo sumarlo. Y esa sumatoria va a ser mi inercia en y de la figura compuesta. Listo. Ya tenemos los datos que nos faltaban, ¿no? Ya tenemos centro en x, centro en y, inercia en x y inercia en y. Ahora lo que prosigue es recién, ¿no? Aplicar, ¿no? El Steiner otra vez para encontrar, ¿no? La inercia U, inercia B. Entonces, por Steiner, primero calculamos inercia en x CG e inercia y CG, ¿no? Es solo nomás aplicando la fórmula, mandándola a restar, ¿no? Obviamente, o sea, va a ser inercia en x menos, el otro igual, inercia en y menos, ahí viene, ¿no? Su centroide de la figura total compuesta, ¿no? Que en este caso para la inercia en x es con el centroide en y. De la inercia en y es con el centroide en x, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo, nos da 2.520.000, ¿no? 520.720. Y el otro 1.056.000, nada más, ¿no? De esta forma, ¿no? Siempre, ¿no? Le voy a despejar por fórmula de Steiner hacia la izquierda para encontrar inercia XG e inercia YSG. Y de vuelta vuelvo a aplicar el Steiner. Y ahí es donde voy a encontrar la inercia en U, que va a ser momento inercia XG. Y acá nos fijamos, ¿no? A qué distancia queremos mover, ¿no? En este caso, a los ejes U y B, ¿no? Tengo, ¿no? Este centroide en X y mi distancia del centroide en Y, ¿no? Y las distancias a donde debo mover. Entonces me fijo, ¿no? Mis ejes, ¿dónde estoy moviendo? ¿Por qué estoy restando? Se preguntarán. Eso viene porque el centro en y hay una altura hacia arriba, ¿no? O sea, hay que restar esa altura de 27 para mover esa figura sobre el eje U. Y para el eje B, si nos damos cuenta, está yendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces lo voy a sumar, ¿no? La inercia en el centro en X más esa distancia
y así logro mover a ese eje. Entonces de esa forma se pueden guiar, ¿no? Anotando los centro y en X, centro y en Y de la figura compuesta y dependiendo cómo esté los otros ejes U y B, ¿no? Entonces para inercia no nos da 4.080.240 y para la inercia en B nos da 980.040, digo, 9.804.000, ¿no? Y ese sería el resultado, ¿no? Nada complicado, nada difícil. Lo único, lo que hay que hacer es repasar, ¿no? Y hacerlo de manera mecánica. Nos vemos en un siguiente video.